Bueno chicos, buen día. Bienvenidos a la segunda clase del curso. Hoy tenemos una clase un poquito más larga, un poquito más, donde se abordan complejos conceptos un poco más complejos. Así que cualquier duda, yo voy a ir parando 2 o 3 veces por la clase y ustedes me pueden interrumpir, si no lo dejan para el final. Lo importante es que acá abordemos conceptos que a ustedes les permitan entender las próximas clases, más que nada cómo funciona el sistema nervioso, y son conceptos que ustedes tienen que tener presente porque cada vez que ustedes estudien el sistema nervioso en ciertas situaciones o estudien cierto aspecto del sistema nervioso, es importante que siempre recuerden las bases porque es la única forma que nosotros podemos entenderlo correctamente. Vamos a antes aclarar un par de cosas de lo que quedó de anatomía. ¿Sí? Nos había quedado la parte más superior del sistema nervioso central, que recordemos que es aquellos componentes del tejido nervioso que están contenidos en lo que es el eje cráneo vertebral. Y a nivel endocranial tenemos los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Esto es una visión lateral, lo estamos viendo de perfil. Esto es anterior, esto es posterior, esto es arriba y esto es abajo. Fíjense lo que está resaltado acá, son cisuras, que las cisuras nos dividen en lóbulos. ¿Sí? Recordemos que tenemos el lóbulo frontal, el parietal separado por esa cisura central o cisura de Rolando, y la cisura lateral, o también se llama cisura de Silvia, que nos divide el frontal y el parietal del temporal. Como ven, no tenemos una división clara de lo que es lóbulo parietal de occipital, este, a nivel de la cara lateral, pero sí lo tenemos, y ahora lo vamos a ver, a nivel de la cara medial, o sea, si lo estaríamos viendo desde adentro. Fíjense que siempre el cerebelo es inferior y posterior, y acá abajo tenemos el tronco encefálico. Tenemos bien marcadas las cisuras. Recuerden siempre, nunca se olviden de mencionar el lóbulo de la ínsula o el lóbulo insular, ¿sí? Que es un lóbulo un poco más pequeño que los otros, pero muy importante para lo que es la memoria, la experiencia, la cognición, también los sentimientos, que se lo encuentra por detrás, o sea, por profundo y por detrás de la cisura de Silvio, ¿sí? O sea, si yo agarro la cisura lateral y la separo, yo separo el lóbulo temporal del frontal y del parietal, me encuentro con el lóbulo insular. Y una cuestión que van a abordar más adelante, sobre todo cuando se hable de psiconeuroinmunoendocrinología, también de lo que es neurofarmacología, es un conjunto de estructuras nerviosas que se conocen como sistema límbico, ¿sí? Que son filogenéticamente hablando estructuras muy antiguas, ¿sí? Que hace rato que están en lo que sería la evolución, pero estructuras sumamente complejas para entender y para poder, más que nada, organizar bien su funcionamiento, ¿sí? Acá tenemos funciones, de nuevo, de sentimientos, de procesamiento de la información, de interpretación de estímulos, y es lo que ustedes van a leer como diencéfalo. En el diencéfalo y en la parte más medial e inferior de los hemisferios cerebrales se ubica lo que es el sistema límbico, ¿sí? Entonces, tanto en esta imagen que estamos viendo de perfil, esto es anterior, esto es posterior, esto es arriba y esto es abajo, como acá que lo estamos viendo desde abajo, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo. Esto que vemos acá, ¿sí? Que es como si fuese una C, esto también es lo que se conoce como formación hipocampal, ¿sí? Y tenemos los ganglios de la base a este nivel, también ubicados en lo que sería el diencéfalo hacia arriba, desde el diencéfalo hacia arriba. Fíjense esta gran formación de sustancia blanca, que es el cuerpo calloso. Recordemos que la sustancia blanca eran formaciones básicamente de fibras nerviosas mielinizadas, no de cuerpos neuronales, eso era sustancia gris. Y fíjense que lo que hace básicamente es conectar todos los hemisferios entre sí, o sea, acá tenemos todos los hemisferios y todos los lóbulos. Acá tenemos el lóbulo frontal, el parietal y el occipital, ¿sí? Conecta cada lóbulo de cada hemisferio cerebral con el correspondiente a su mismo lado. Si nosotros
queremos solamente aislar lo que se conoce como sistema límbico, tendríamos esta estructura, ¿sí? Que es lo mismo que estábamos viendo antes, pero de forma sin todo el resto de tejido nervioso alrededor. Tenemos, como les dije, esa forma de C era la formación hipocampal. Existen pequeñas láminas de sustancia blanca, ¿sí? Que se forman o se llaman estrías, ¿sí? Las estrías longitudinales. Eso lo que hacen también es conectar más que nada los ganglios de la base de cada lado. Tenemos núcleos, ¿sí? Los núcleos recordemos que eran cuerpos neuronales, sustancia gris, tanto el núcleo septal como el núcleo mamilar, como la amígdala. Y fíjense cómo también tenemos una sustancia gris hipocampal. Todo esto ustedes lo van a volver a ver creo que es la séptima clase, la de psiconeuroinmunoendocrinología. Así que tengan presente que cada fármaco o cada función que sea de regulación en cuanto a medio interno, o cada fármaco que altere cómo nosotros nos sentimos, tiene acción a este nivel. Y esta es la base anatómica de lo que se conoce como el sistema límbico. Esto había quedado de la clase anterior. Ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la función del sistema nervioso en general y cómo hace el sistema nervioso para hacer todo lo que hace. ¿Sí? Porque sabemos que nosotros lo estudiamos siempre de forma separada porque es más fácil de estudiar, pero la realidad es que el sistema nervioso hace todo lo que hace de forma integrada, de forma conjunta al mismo tiempo. Entonces, vamos a nosotros a intentar desglosar todas las funciones que va cumpliendo para poder estudiarlas y vamos a ver cuáles son los principios que permiten al sistema nervioso hacer todo lo que hace. Por un lado, nosotros, como ya habíamos dicho en la clase anterior, tenemos estímulos externos y estímulos internos. Esos estímulos van a ser sensados por receptores. Un receptor, nosotros podemos decir que es una terminal nerviosa especializada, ¿sí? Que tiene la capacidad de convertir un fenómeno, ¿sí? Externo o interno, en un impulso nervioso, por lo cual nosotros lo vamos a poder percibir. Ahora vamos a ir, más adelante vamos a hablar un poquito más de receptores, pero la verdad que lo que hacen es realmente sorprendente, porque convierten fenómenos o estímulos internos o externos en impulsos nerviosos que nosotros podemos percibir, sentir e interpretar. Entonces, una vez que los receptores convirtieron esos fenómenos en un impulso nervioso, se transmite por vías nerviosas aferentes, sensitivas, y nosotros, a nivel del de los hemisferios cerebrales, tanto en el área somatosensitiva primaria como secundaria, que están ubicadas en el lóbulo parietal, lo procesamos al estímulo y lo interpretamos. A partir de eso, elaboramos obviamente una respuesta que nosotros consideramos acorde al estímulo que nosotros sensamos, ¿sí? Entonces ahí es donde participan las áreas motoras para que nosotros, una vez que elaboramos la respuesta por vías nerviosas eferentes motoras, podamos darle la orden al efector de que responda a ese estímulo. Obviamente que esto es de lo más, si se quiere, básico, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cada respuesta que nosotros damos a un estímulo, ¿sí? Es a su vez sensada por los receptores, porque nosotros todo el tiempo estamos viendo si hacemos algo mal o si hacemos algo bien. El hecho de saber si hacemos algo mal o algo bien y el hecho de corregirlo, de decir, no, tengo que hacer menos fuerza o más fuerza, tengo que apuntar para un lado o apuntar para el otro, es toda, básicamente, receptores sensando la respuesta que nosotros dimos, volviendo a interpretar esa información y llevando esa información a áreas motoras para ejecutar mejor la respuesta. A su vez, tanto el procesamiento como la interpretación están muy marcadas por la experiencia previa y por la memoria. O sea, nosotros los estímulos, si bien los estímulos, los fenómenos son iguales para todos, cada uno interpreta, procesa e interpreta los estímulos de una manera particular. Eso tiene mucho que ver con la experiencia de cada uno, la memoria, los sentimientos,
el estado actual de la persona o del paciente en ese momento. Y todos esos son básicamente centros integradores, son los ganglios de la base, son la amígdala, lo que se conoce como la corteza del lóbulo de la ínsula. Todos esos centros participan continuamente, conectándose con áreas sensitivas y áreas motoras, para que nosotros podamos interpretar el estímulo de la mejor manera posible y elaborar la mejor respuesta posible a ese estímulo. Entonces nosotros vamos a ir estudiando a través de todas las clases cómo funciona cada uno de estos procesos, ¿sí? Y qué pasa cuando se alteran, cómo se pueden modificar con fármacos. Así que siempre es importante que ustedes tengan esto como si fuese una base. Bien, vamos con algo importante que es el circuito neuronal. Un circuito neuronal es básicamente una sucesión de impulsos nerviosos generados por una o más neuronas que están comunicadas entre sí por sinapsis. Muchas veces uno piensa que las sinapsis siempre son excitadoras, pero pueden ser tanto excitadoras como inhibidoras, y están asociadas a una o más funciones. Lo importante del circuito neuronal es que es la representación funcional más básica del sistema nervioso. O sea, siempre que ustedes asocien una función al sistema nervioso, va a haber un circuito neuronal detrás que le da el sustento anatómico, histológico y fisiológico a esa función. ¿Sí? Nosotros podemos clasificar las neuronas como sensitivas, como motoras y también como interneuronas, que las interneuronas son la enorme mayoría. Que las interneuronas lo que hacían básicamente era conectarse entre sí, conectar motoneuronas o neuronas sensitivas. Entonces, vamos a ver cómo son los principios, ¿sí?, de un circuito neuronal. Fíjense, esta es una foto sacada de un libro de histología, me parece que es el Ross. Fíjense lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada. Tenemos acá lo que es una metámera medular, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior. Fíjense cómo tenemos la raíz dorsal o la raíz posterior de un nervio raquídeo. Y esta es la raíz anterior. Recuerden que todo lo anterior era motor y todo lo posterior era sensitivo. Bien, entonces si nosotros agarramos un nervio raquídeo mixto, ¿sí? Mixto porque tiene un componente sensitivo y tiene un componente motor, y lo seccionamos, nos vamos a encontrar con esto. Y la idea de esta foto es que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, que de nuevo, por más que uno lo divida, ¿sí?, el sistema nervioso funciona todo junto. Y cuando nosotros seccionamos un nervio no nos encontramos solamente con o fibras motoras o fibras sensitivas, nos encontramos con fibras que van a ser motoras, sensitivas y también autónomas. Y esto tiene que ver más básicamente con esa división que habíamos hecho al principio del sistema nervioso de la vía de relación y sistema nervioso autónomo. Entonces, dentro de cada nervio, y por eso se llama nervio raquídeo mixto o nervio espinal mixto, vamos a encontrar una neurona motora o el axón de una neurona motora somática, ¿sí?, fuertemente mielinizado y también llamado fibra de tipo 1A. Estas fibras pueden transmitir el impulso nervioso a una velocidad de 6 a 120 metros por segundo, lo cual es un montón, porque imagínense que nosotros debíamos tener como mucho 1,5 metros, un poquito más de distancia entre lo que es el hemisferio cerebral y un músculo de la mano quizás. Así que si esto transmite a 100, 120 metros por segundo, imagínense la velocidad con la cual podemos hacer llegar el impulso nervioso. Por otro lado, también vamos a tener el componente sensitivo, igualmente mielinizado, ¿sí? Estas fibras son fibras de tipo 1A o fibras de tipo 1B. No es necesario ponerse muy específico con las fibras, pero sí sepan que son fibras muy mielinizadas que transmiten el impulso nervioso muy rápido. Y fíjense la diferencia con este tipo de fibra o axón, ¿sí? Esto proviene de neuronas que son amilínicas, es decir, que no están mielinizadas, y tienen básicamente un origen autónomo, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso de regulación, el que tiene o está caracterizado por este tipo de fibras.
Estas transmiten el impulso nervioso a una velocidad un poco más baja, generalmente de 2 a 5 metros por segundo, lo cual sigue siendo muy rápido, pero comparado con tanto las motoras como las sensitivas mielinizadas, es bastante más lento. Y esto tiene que ver, como lo que le había hablado mi compañera la clase pasada, con la cantidad de mielinización de las fibras, los nódulos de Rambier y esa transmisión del impulso nervioso. Bien, vamos con el primer concepto a entender. Divergencia y convergencia. Dentro de los circuitos neuronales, ¿sí? Existen ciertos fenómenos que rigen el funcionamiento de ese circuito neuronal y le permiten al sistema nervioso amplificar un estímulo, concentrar un estímulo, o sea, un impulso nervioso, y también le permiten diversificarlo. Entonces, por un lado, a este nivel tenemos el esquema clásico de lo que se conoce como divergencia, ¿sí? O sea, imagínense que nosotros tenemos un receptor o un conjunto de receptores que corresponde a una neurona, ¿sí? Y esa neurona, a su vez, cuando recibe el impulso nervioso, lo transmite a otras dos neuronas. Y esas dos neuronas lo transmiten a otras dos, por lo cual ya tenemos dos, cuatro neuronas, y esas cuatro neuronas lo transmiten a otras dos cada una, ¿sí? Esa diversificación del impulso nervioso, que ustedes tengan en cuenta algo, como ya vimos en la clase pasada, la membrana de las neuronas, tanto del cuerpo como de las dendritas y también de los axones, tiene la propiedad de que el impulso nervioso no pierde intensidad cuando se va transmitiendo y va pasando a través del axón. Por lo cual, ya sean sinapsis inhibidoras o excitadoras, estas neuronas están recibiendo el impulso y no lo reciben de forma disminuida, por así decirlo. Todo lo contrario, lo reciben de forma igualmente de cómo se generó, porque esa es una propiedad que tiene la membrana celular de las neuronas, de las dendritas y de los axones. Entonces, fíjense como la divergencia, a partir de un mismo fascículo, ¿sí? O conjunto de fibras nerviosas, o una sola neurona para hacerlo más fácil, permite al sistema nervioso diversificar un estímulo, ¿sí? O sea, esta es la razón por la cual el sistema nervioso puede activar tantas neuronas al mismo tiempo, ¿sí? Un solo impulso puede activar un montón de neuronas y ser mayor o menor gracias a lo que se conoce como divergencia, que es básicamente aquel fenómeno por el cual a partir de un solo fascículo o de un solo circuito neuronal pueden activarse muchos otros. A su vez, existe la divergencia múltiple o divergencia en múltiples fascículos. Esto tiene que ver con lo siguiente. Nosotros podemos tener varias neuronas estimuladas y a su vez esas varias neuronas estimuladas se dividen y estimulan a otras. Y esas otras pueden estimular a otras neuronas que están en, por así decirlo, regiones o que están asociadas a funciones diferentes del sistema nervioso. Esa es la razón por la cual nosotros podemos ver un estímulo e interpretarlo de manera, por así decirlo, un ejemplo, ¿no? De manera conocida o no conocida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo se activa el sistema nervioso encargado de reconocer ese estímulo, sino que también se activa la porción del sistema nervioso que habla de la memoria y de la cognición para poder permitirnos a nosotros asociar un estímulo a tal acción o a tal recuerdo que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, la divergencia también permite, además de la amplificación de un estímulo nervioso, permite activar varias áreas del sistema nervioso al mismo tiempo, ¿sí? Porque estamos activando neuronas que conducen el estímulo sensitivo a distintas áreas del sistema nervioso. Eso es lo que se conoce como divergencia y eso es lo que le permite la divergencia del sistema nervioso. Por otro lado, también tenemos lo que se conoce como convergencia. La convergencia se reconoce de dos formas, o la podemos estudiar de dos formas diferentes, ¿sí? La convergencia es básicamente aquel fenómeno por el cual
muchas vías nerviosas o axones que son aferentes, o sea, que están llegando, convergen, como lo dice la palabra, en una misma terminal nerviosa o en aquellas terminales nerviosas que son de una misma neurona, ¿sí? Esto, lo que es la convergencia, permite modular, ¿sí? Le permite al sistema nervioso modular el estímulo, ¿sí? O sea, imagínense, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 terminales nerviosas sinaptando en un cuerpo neuronal, en las dendritas de un cuerpo neuronal, ¿sí? Están juntándose o convergiendo 5 axones en un mismo cuerpo neuronal. Cuando esto ocurre, ¿sí? El impulso nervioso que es transmitido tiene mayor intensidad, porque no es lo mismo que haya 3 fibras nerviosas descargando que 5 fibras nerviosas descargando. Entonces, esa, este, ese fenómeno de convergencia permite que esta neurona transmita en mayor o menor medida, con mayor o menor frecuencia, el impulso nervioso, ¿sí? Según le lleguen 1, 2, 3, 4 y 5. Despolarizar se va a despolarizar igual, pero nosotros sabemos que no nos alcanza solo con la despolarización, porque nosotros a un estímulo, por ejemplo, si algo está caliente, nosotros podemos decir, y está tibio, y está caliente, me está quemando, me está doliendo porque me quema, ¿sí? Entonces, esa escala de intensidad, tanto para un estímulo doloroso, como para un estímulo táctil, como para todas las modalidades sensoriales que ahora vamos a ver, eh, la escala se lo da la convergencia. A su vez, también la convergencia sirve como mecanismo para poder activar una determinada zona o área neuronal a partir de otros estímulos que son diferentes de los asociados a esa zona. Como para que se entienda, yo puedo tener un estímulo de tipos diferentes, o sea, fíjense que cada una de estas fuentes es de un estímulo distinto, ¿sí? Esto puede ser dolor, esto puede ser tacto, esto puede ser temperatura. Pero si esas neuronas, si ese conjunto de fibras nerviosas transmite a una misma neurona o terminal nerviosa de una misma neurona, lo que va a hacer es activarla, ¿sí? Y a su vez, según le lleguen más terminales nerviosas al mismo tiempo, el estímulo puede ser mayor o menor, tanto excitatorio o inhibitorio. Pero imagínense que esto nos permite a su vez, lo mismo que lo anterior, nos permite asociar, ¿sí? Ciertos patrones a estímulos que nosotros ya conocemos o a estímulos que, por más que no conozcamos, nos resulta familiar a otro. Eso es porque no solo las neuronas se encargan de, por ejemplo, neuronas sensitivas, o sea, el dolor no solo se encarga de transmitir al centro del sistema nervioso del dolor que algo me está doliendo. A su vez activa otros circuitos neuronales, porque es lo que siempre estamos hablando de esa función conjunta del sistema nervioso. Bien, espero que haya entendido lo de divergencia y convergencia. Si alguno tiene alguna duda, me puede cortar, no hay problema. Acá lo vemos a nivel un poco más esquemático. Fíjense, esto es un cuerpo neuronal. Este es su axón dividiéndose. Y fíjense, nosotros tenemos todas fibras que llegan a ese soma, ¿sí? Esto sería convergencia. ¿Por qué? Porque están llegando 1, 2, 3, 4, todas originadas de distintas neuronas. A su vez, ese soma neuronal, a través de su axón, está aplicando el fenómeno de divergencia. ¿Por qué? Porque su axón se ramifica y va a ir a un determinado tipo de neuronas, a otro determinado tipo de neuronas, ¿sí? Entonces acá vemos convergencia y divergencia en un mismo circuito neuronal. Y eso es lo más común que se dé, porque, como les digo, tanto la convergencia o la divergencia le permiten al sistema nervioso establecer escalas de intensidad y activar otros circuitos neuronales. Entonces, eso sucede continuamente. Entonces, la mayoría de circuitos nerviosos neuronales
tienen este esquema de funcionamiento. Bien, vamos con otro fenómeno que es la sumación temporal. Mateo, Sí, decime. yo tengo una pregunta. ¿Uno siempre va a ser aferente y otro siempre eferente? Sí, eso es así. La cuestión de aferencia y eferencia, nosotros lo usamos para organizarnos, por una cuestión de que sería muy difícil estudiar un circuito neuronal si nosotros no sabemos de dónde viene o de dónde se origina el primer impulso que lo activó. Entonces, siempre, ya sea que lo hagamos a partir de un soma neuronal o a partir de un conjunto de somas neuronales que puede ser sustancia gris en la médula espinal o sustancia gris en un núcleo de los hemisferios cerebrales, siempre tiene que haber una aferencia. O sea, siempre tiene que llegar el estímulo, se tiene que procesar y después va a surgir la eferencia. Es una cuestión de organización que nosotros usamos porque si no sería muy complicado establecer área y función o asociar un determinado núcleo o área del sistema nervioso a una función, si no sabemos si llega o si está yéndose. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. De nada, bien. Buenísimo. Sigamos. Vamos con lo que es la sumación temporal. Fíjense, vamos a analizar este gráfico. Este gráfico básicamente nos dice el voltaje en el eje de las Y, ¿sí? Y en el eje de las X tenemos lo que se conoce como el tiempo. En este momento el tiempo está marcado como cero, no es importante. Fíjense entonces que nosotros sabemos, por lo que vimos en la clase pasada, que el, para que se pueda despolarizar un soma neuronal, ¿sí? O una terminal postsináptica, tiene que pasar determinado umbral, ¿sí? Ese umbral está determinado por el voltaje transmembrana de esa terminal nerviosa. Entonces, fíjense si nosotros tenemos una estimulación presináptica, ¿sí? O sea, una terminal presináptica descargando a una frecuencia de 20 milisegundos, ¿sí? Imagínense que acá descargó, pasan 20 milisegundos, vuelve a descargar y así sucesivamente. Fíjense que nunca se subpasa el umbral de descarga. Y como no se pasa el umbral de descarga, ¿sí? Vamos a aclarar eso. Cuando yo hablo de pasar el umbral de descarga es, como nunca el voltaje transmembrana llega al voltaje considerado el umbral a partir del cual se despolariza toda la membrana, esa terminal postsináptica no se termina de activar, ¿sí? O sea, que por más que la neurona A esté conduciendo a la neurona B, esa neurona B no va a poder activarse porque no se llegó al umbral de despolarización, ¿sí? Fíjense qué sucede ahora. Estimulación presináptica cada 5 milisegundos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una, acá tendría que caer, pero como ahora es cada 5 milisegundos, vuelve a subir y se despolariza. O sea que básicamente lo que pasó es lo siguiente. El estímulo sigue siendo el mismo, solamente, o la única diferencia, es que el estímulo o sea, hubo más estímulos en una menor cantidad de tiempo, ¿sí? Hubo mayor frecuencia de esos estímulos. Este es uno de los principales mecanismos por el cual el sistema nervioso transmite sinapsis, tanto excitadoras como inhibidoras, ¿sí? O sea, que una misma neurona puede transmitir a esta velocidad y nunca despolarizar la siguiente neurona, o sea que nosotros nunca vamos a poder percibir o sensar, ya sea de forma consciente o inconsciente, un estímulo, y también puede transmitir de esta forma, o sea, con esta frecuencia, cada 5 milisegundos, por lo cual, fíjense cómo se llega al umbral y se despolariza. Esto también tiene que ver, y esto es un fenómeno que le da la capacidad al sistema nervioso de lo que yo les hablaba de las escalas, ¿sí? Muchas veces cuando un estímulo es tan pequeño que nosotros no lo podemos percibir, quizás esa neurona sí está despolarizándose, pero el impulso nervioso es tan pequeño que esa neurona descarga con una frecuencia menor a la necesaria para
llegar al umbral y despolarizar la membrana. Entonces, cuando un estímulo nervioso es lo suficientemente fuerte o intenso para que una neurona descargue con mayor frecuencia, es cuando se puede despolarizar la membrana y es cuando nosotros podemos llegar a percibir ese estímulo. Entonces, esa es la importancia de la sumación temporal. Le permite al sistema nervioso definir mejor todavía las escalas de los impulsos y a su vez, básicamente define qué nosotros podemos sensar o percibir y qué no. Bien, vamos con la sumación espacial. Fíjense, acá tenemos una neurona A que conduce a una neurona C y otra neurona B que conduce a una neurona C. Fíjense que por más que se conduzca el impulso nervioso, no se llega a el umbral, por lo cual no existe despolarización. Ahora, ¿qué pasa cuando tanto la neurona A como la neurona B conducen a C a un tiempo cero, es decir, al mismo tiempo? Eso se conoce como sumación espacial, ¿sí? Porque no es que ocurre un aumento en la frecuencia. Lo que ocurre es que las terminales presinápticas de la neurona A junto con las terminales presinápticas de la neurona B descargan, ¿sí?, a la neurona C. Entonces, este impulso y este impulso se suman, ¿sí? Y lo que tenemos entonces es la despolarización de la neurona. Gracias a este mecanismo de sumación espacial, ¿sí?, el sistema nervioso puede también establecer escala de los estímulos y a su vez una sola percepción, o sea, un solo estímulo convertido en un impulso nervioso puede a su vez activar o inhibir varias neuronas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros combinamos lo que habíamos hecho de divergencia, que a partir de una sola neurona pueden reclutarse, entre comillas, más neuronas, esas más neuronas a su vez transmiten a otras neuronas al mismo tiempo, ¿sí? Y como se transmite al mismo tiempo, se llega al umbral. Ustedes imagínense, volviendo a esta foto, a esta imagen, imagínense que la sumación espacial es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 terminales, ¿sí?, presinápticas transmitiendo al mismo tiempo, todas juntas, a un tiempo cero. Quizás algunas vienen desde una neurona que se llama A, otra que se llama B, otra que se llama C y otra que se llama D, ¿sí? Eso es la sumación espacial, es fibras nerviosas de distintos orígenes, ¿sí?, en cuanto a la neurona, si bien tiene distintos orígenes, sinaptan todas en la misma neurona. Está muy relacionado con lo que es el fenómeno de divergencia y convergencia, y es lo que le permite entonces al sistema nervioso establecer escalas e ir activando otros circuitos neuronales a partir de un mismo estímulo. Espero que se haya entendido eso de sumación temporal y espacial. El libro lo pueden ver un poquito más fino, explicado, con que ustedes tengan esos conceptos, alcanza, ¿sí? Y tengan en cuenta que nosotros, con fármacos, incluso con terapia, con entrenamiento, constantemente estamos modificando, ¿sí?, estos fenómenos. Es decir, nosotros podemos básicamente entrenar un circuito neuronal, o sea, sus neuronas, para que descarguen a mayor o menor frecuencia, o para que descarguen en conjunto o no a otra neurona o a otro centro nervioso, ¿sí? Todas estas cuestiones se tienen muy en cuenta al momento de estudiar eso. Bien. Vamos entonces con zonas sinápticas. A través de entonces los fenómenos de divergencia, convergencia, sumación temporal y sumación espacial, nosotros tenemos a su vez, ¿sí?, con todos estos fenómenos que se cumplen, zonas sinápticas, ¿sí? Una zona sináptica es básicamente un conjunto, un espacio en el cual existe un conjunto de
terminales nerviosas presinápticas y terminales nerviosas posinápticas, ¿sí? Las presinápticas son las aferentes que traen el estímulo, ya sea inhibitorio o excitatorio, y las posinápticas son aquellas que van a recibir el estímulo, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de una fibra nerviosa aferente o de un conjunto, nosotros acá lo estudiamos siempre en singular para que sea más fácil, ese conjunto de axones, ese conjunto de fibras se ramifica, ¿sí? Pero se ramifica de forma ordenada, no es que se ramifica al azar, ¿sí? Cada fibra nerviosa de nuestro sistema nervioso se ramifica de una manera particular. Y esa manera particular está determinada por el tipo de neurona al cual está asociado. O sea, los receptores del dolor, por ejemplo, transmiten el impulso nervioso a través de neuronas, a través de fibras de las neuronas asociadas al dolor. No es que un impulso doloroso va a ir a sinaptar a un área que no corresponde. No, va a ir a sinaptar a el área asociada al procesamiento del dolor, ¿sí? Y así con todas las otras modalidades sensoriales. Entonces, para que esto pueda ser posible, porque ustedes imagínense que todas las neuronas que nosotros estamos hablando están juntas en un espacio ínfimo, ¿sí? Todas al lado unas de otras. Entonces, tiene que haber alguna manera, el sistema nervioso tiene que poder, como si fuese, afinar la puntería de a dónde va a mandar ese impulso nervioso. Porque si lo manda a otro lado que no corresponde, nosotros vamos a estar procesando una sensación distinta a lo que fue el verdadero impulso nervioso. Entonces, para que el sistema nervioso pueda apuntar, afinar la puntería, y este es el fundamento fisiológico para todo lo que nosotros estudiamos como vías nerviosas, tanto motoras como sensitivas, se establecen zonas sinápticas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una vía nerviosa aferente que traiga un estímulo doloroso se ramifica de la siguiente manera. Envía 3 ramificaciones a una zona sináptica que no está asociada con el dolor, ¿sí? Pero sí quizás está asociada con su procesamiento en cuanto a asociar ese dolor, si alguna vez lo sentimos antes, por ejemplo, y transmite 1, 2, 3, 4, 5 y 6 terminales, o sea, tiene 6 terminales presinápticas en lo que se conoce como zona de descarga, ¿sí? Que estas sí son neuronas asociadas a la transmisión del impulso doloroso, y también transmite otras, 1, 2 y 3, a, a otras neuronas asociadas con otra función. Entonces, de esta forma, el sistema nervioso se encarga de hacer vías nerviosas. ¿Por qué? Porque solo tenemos 6 terminales nerviosas, descargando en este nivel tenemos lo que se conoce como la sumación espacial, ¿sí? Y esa sumación espacial es la que permite que, por más ínfimo que sea el impulso nervioso que se está transmitiendo, ¿sí? O sea, por más que sea chico, lo más seguro y probable es que se transmita de forma más, por así decirlo, intensa en la zona de descarga, ¿sí? Que es aquella zona que está representada por cuerpos neuronales que están asociados a la función que le corresponde a esa vía nerviosa aferente. Entonces, de esta forma es como el sistema nervioso puede armar vías a través de todo el complejo y el conjunto que es el tejido nervioso, tanto a nivel medular como a nivel encefálico. A este nivel, en la zona de facilitación, no es que el impulso no se transmite, pero tenemos menos fibras transmitiéndolo, hay menos terminales presinápticas. ¿Esto qué determina? Puede determinar una zona de facilitación, o lo que se conoce como el fenómeno de facilitación, es decir, ustedes imagínense que el umbral transmembrana, de voltaje transmembrana de una neurona, puede verse modificado, si bien no se llega al umbral de despolarización, puede verse modificado, ¿sí? Tanto para despolarizarse como para hiperpolarizarse. Ahora eso lo vamos a ver bien con receptores. Pero lo más probable es que no se llegue a despolarizar, pero sí cambie el umbral del potencial transmembrana. O sea, entonces, si llega otro estímulo, va a ser más fácil que se despolarice o se llegue al umbral. Y esas son lo que se conoce como zonas de facilitación. Por más que las terminales nerviosas presinápticas no sean suficientes para lograr una descarga, ¿sí? Se disminuye el umbral de despolarización. O sea que si está llegando otra fibra nerviosa,
quizás, bueno, quizás no, es mucho más probable que se despolarice. ¿Por qué? Porque hubo una disminución del umbral, porque tenemos una fibra nerviosa aferente que está enviando impulsos nerviosos, si bien no en su máxima capacidad, porque su máxima capacidad es la zona de descarga, está enviando impulsos nerviosos a esa zona, a ese conjunto de cuerpos neuronales. Y eso es lo que se conoce como zona de facilitación. Facilitación justamente por eso, porque facilita que una neurona se despolarice o se hiperpolarice en base a la variación de ese umbral transmembrana. Bien, espero que se hayan entendido todos estos conceptos. Vamos con el concepto de circuito reverberante. No sé si ya lo han escuchado antes, ¿sí? Un circuito reverberante básicamente es una sucesión de neuronas que tienen su sinapsis dentro de un mismo circuito neuronal, ¿sí? O sea que son neuronas que constantemente están siendo estimuladas, tanto de forma positiva como de forma negativa. Eso yo lo vengo repitiendo en toda la clase porque quiero que se lleven la idea correcta de que siempre nosotros hablamos de una sinapsis, no estamos hablando siempre de estimulación. Estamos hablando de estimulación y de inhibición. Entonces, fíjense acá. Los circuitos son neuronas, este símbolo son las sinapsis y la dirección nos da la flecha. Tenemos un impulso nervioso que se transmite a través de esta neurona, llega a una segunda, llega a una tercera, y a partir de la tercera ocurre una divergencia, ¿sí? O sea, esa tercera neurona tiene una fibra nerviosa que transmite a esta, y otra fibra nerviosa que transmite a esta neurona. A su vez, esta neurona transmite a la neurona anterior del circuito, o sea, anterior a la que se diversificó, ¿sí? Que a su vez esta segunda neurona transmite a esta. Por otro lado, esta neurona que transmite el impulso de esta forma, a su vez transmite a otra neurona y esa neurona vuelve sobre la original, ¿sí? Sobre la que se diversificó. Este circuito que parece un poco complicado es básicamente la base y forma el conjunto de circuitos neuronales, ¿sí? Son los circuitos neuronales reverberantes. Esto le permite al sistema nervioso tener constantemente las neuronas, la palabra correcta no es activada, sino tener constantemente un umbral, ¿sí? Actualmente se está hablando de un umbral de actividad de las neuronas. Es como si fuese, en la bibliografía inglesa aparece como si fuese un functional flow. Es como un flow, es como un estado dinámico, ¿sí? En el cual las neuronas están inmersas constantemente, ¿sí? Porque nosotros no podemos, antes sí se leía así en los libros quizás un poco más antiguos, decir, no, una neurona está apagada o una neurona está prendida. No, no, es mucho más complejo que eso. Actualmente se está hablando de un flow, es decir, las neuronas constantemente reciben impulsos nerviosos a través de sinapsis, ¿sí? Y cuando esas sinapsis vienen de un mismo circuito, se forma una retroalimentación positiva, ¿sí? Que puede ser excitadora o inhibidora, pero que constantemente mantiene a la neurona bajo ese estado dinámico, en el cual cuando llegue un impulso nervioso que no pertenece al circuito reverberante en sí, puede activarse o desactivarse, pero siempre está en ese estado dinámico, ¿sí? Muchos circuitos neuronales tienen un gran componente de circuito reverberante. Por ejemplo, las neuronas de la... Hay varios ejemplos. Por ejemplo, la neurona de la audición o de la visión, que básicamente hablamos de los sentidos porque es lo más fácil de darse cuenta. Nosotros, mientras tengamos la hendidura palpebral lo suficientemente abierta, vamos a estar viendo, ¿sí? O sea, nosotros no podemos tener los ojos abiertos y no procesar lo que estamos viendo. Bueno, eso, ¿sí? Se da por un circuito reverberante, es decir, existe una retroalimentación positiva constante sobre las neuronas de la retina nerviosa que están constantemente descargando impulsos, ¿sí? Porque nosotros, como les digo, no podemos abrir los ojos sin procesar lo que estamos viendo. Entonces, esa función constante y continua la da el circuito reverberante, o sea, le permite al sistema nervioso mantener conjuntos neuronales todo el tiempo activos, ya sea de forma inhibitoria o de forma excitatoria. Bien,
Espero que hayan entendido ese concepto de flow, de umbral de actividad, de circuito reverberante. Vamos ahora a hablar un poco de las modalidades sensoriales. Nosotros habíamos dicho que un receptor era una terminal nerviosa especializada, ¿sí? Que tenía la capacidad de percibir un estímulo y de transformarlo en un impulso nervioso. A su vez, la bibliografía y nosotros estudiamos los receptores según qué tipo de estímulo pueden receptar. Tenemos mecanorreceptores, que están preparados para sensar estímulos mecánicos, ¿sí? O sea, donde existe básicamente el tacto. Tenemos termorreceptores, ¿sí? Encargados de percibir el cambio de temperatura, ¿sí? El cambio de temperatura y la velocidad de ese cambio. Fotorreceptores, encargados de percibir lo que son radiaciones de rayo ultravioleta, o sea, básicamente cierta frecuencia de radiación electromagnética puede ser receptada por los fotorreceptores y es lo que nos permite el sentido de la visión. Quimioreceptores, que los quimioreceptores son aquellos, ahora lo vamos a estudiar un poquito mejor, son aquellas terminales nerviosas que pueden despolarizarse a partir de la presencia o no de una molécula, ¿sí? O sea, de una molécula que tiene una determinada función. Por eso se denominan quimioreceptores. Y después tenemos los nociceptores, o receptores del dolor, muchas veces también en la bibliografía más que nada española, llamada los receptores multimodales o receptores multisensoriales. ¿Por qué? Porque los nociceptores o los receptores del dolor son terminales nerviosas especializadas que tienen receptores químicos, ¿sí? Térmicos y mecánicos, porque nosotros el dolor lo podemos sentir a partir de que, por ejemplo, se nos cae una cosa pesada encima, eso sería mecánico, a partir de que nos estamos quemando, eso sería térmico, y a partir de que sufrimos una lesión y a ese nivel existen, por el proceso inflamatorio que ahora vamos a ver brevemente, descarga o existe secreción de ciertas sustancias que activan los receptores del dolor. Entonces, los receptores del dolor son polimodales, pueden o tienen la capacidad de convertir una gran gama de estímulos en dolor. A su vez, sin importar el tipo de receptor que nosotros estemos hablando, siempre cuando hablemos de receptor, ustedes tienen que hablar de sensibilidad, de intensidad y del estado actual de ese receptor. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos una determinada sensibilidad a cada estímulo. La sensibilidad es aquella propiedad, ¿sí?, que va a determinar con qué frecuencia un receptor va a transmitir el impulso nervioso, ¿sí? Es decir, es qué tan sensible nosotros somos a un estímulo, qué tan capaces somos de captar un estímulo y de convertirlo en un impulso nervioso. La intensidad viene de la mano de la sensibilidad, ¿sí? Porque como nosotros, como ya le había dicho y nosotros habíamos estudiado, nosotros tenemos que establecer escalas de un estímulo nervioso, ¿sí? Es decir, tenemos que saber discernir y discriminar esto es fuerte, esto es bajo, esto es suficiente, esto es insuficiente. Y por otro lado, cada receptor tiene un particular estado actual, que eso varía mucho dependiendo del tipo de receptor que estemos hablando y de qué estímulos previos haya recibido o de qué estímulos esté recibiendo ese receptor. Muchas veces existen situaciones en las cuales un receptor se encuentra en estado, por ejemplo, refractario, ¿sí? Es decir, un receptor, por más que esté en impulso nervioso, descarga con menor frecuencia, ¿sí? O al revés, muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una lesión, no sé, nos cortamos con un cuchillo la mano, ¿sí? La zona del corte que está toda roja, inflamada, irritada, nos duele mucho más si nos tocamos ahí comparado si nos tocamos con una región de piel sana, ¿sí? Entonces, ese dolor se denomina hiperalgesia y eso está determinado por una modificación en el estado actual de esos receptores. Como esos receptores están en un tejido que está inflamado, en el cual existen sustancias que están constantemente estimulando las terminales nerviosas del dolor, el estado de ese receptor es un estado de hiperalgesia, es decir, si estamos hablando del dolor, ese receptor va a descargar con mucha más frecuencia por estar en esa zona en la cual existe hiperalgesia. Entonces, el estado actual del receptor es algo muy importante
que nos va a definir si nosotros podemos sensar un estímulo o no y con qué intensidad lo vamos a sensar. Bien, bueno, seguimos entonces. Como les decía, nosotros vamos a estudiar el dolor porque es una modalidad sensorial interesante, quizás la más compleja de abordar, pero los principios que vamos a ver se mantienen en todas las otras modalidades sensoriales, tanto en el tacto, en lo que es la sensibilidad térmica. Nosotros decimos que el dolor es una modalidad sensorial, ¿sí? Que nos permite percibir daño, ya sea actual o potencial, en un tejido, ¿sí? Y básicamente, a través de su procesamiento, nosotros de forma innata, o sea, lo primero que hacemos es tratar de evitar o disminuir ese estímulo, ¿sí? ¿Por qué? Para dejar de sentir dolor, obviamente. Entonces, sensibilidad, intensidad y estado actual, le agregamos a esos conceptos el procesamiento y la respuesta a esa modalidad sensorial, en este caso el dolor. Nosotros sabemos que para un paciente un dolor puede ser el peor de su vida, ¿sí? Por ejemplo, una pancreatitis aguda, y para otro paciente quizás pasa la pancreatitis aguda tomando té o mate en la casa, ¿sí? Entonces, los distintos umbrales del dolor o los distintos umbrales de cualquier modalidad sensorial van a estar determinados por el procesamiento de ese estímulo y por la respuesta que cada uno le dé. Nosotros podemos clasificar el dolor en agudo y crónico según el tiempo que lleve presente ese estímulo. También lo podemos clasificar según dónde esté ubicado. Puede ser que el paciente nos diga, doctor, me duele en esta zona, o sea, de forma bien localizada. Puede ser difuso. Muchas veces el paciente dice, doctor, me duele la panza, y eso es todo el abdomen, puede ser cualquier sector del abdomen. Y también tenemos el fenómeno de irradiación, que es cuando existe dolor en una zona diferente de aquel estímulo o de donde se encuentra aquel estímulo que lo está originando. Típicamente uno conoce, no sé, el infarto agudo de miocardio que suele irradiar el dolor al cuello, más que nada a la zona de la mandíbula o al brazo, al antebrazo también, a la mano. Entonces, son distintas formas de clasificar el dolor. Muchas veces también lo podemos clasificar según su origen. Decimos que es somático, ¿sí? Está originado en una estructura que está formada a partir de somitas. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Los somitas eran básicamente conjuntos de células embrionarias que formaban todos los tejidos, o la enorme mayoría de tejidos, exceptuando cabeza y cuello, de lo que es músculo, hueso y cartílago, también piel. O puede ser visceral, ¿sí? A partir entonces de una víscera que va a estar inervada por el sistema nervioso autónomo. Puede ser neuropático, ¿sí? Esto tiene que ver básicamente con una patología de fibra nerviosa. Es decir, existe una fibra nerviosa que transmite impulsos dolorosos cuando no los hay. O si los hay, son de diferente característica, ¿sí? Esto suele ser frecuente cuando existe un daño en un conjunto de fibras nerviosas, o sea, en un nervio. Y por último también tenemos el psicógeno. Fíjense que el psicógeno es un fenómeno poco común, pero es un fenómeno en el cual existe un procesamiento erróneo, anormal, patológico de un estímulo que no es doloroso, pero se procesa como doloroso. Esto es para que ustedes tengan en cuenta la importancia del procesamiento de los estímulos, porque eso a nivel de los hemisferios cerebrales puede definir cómo nosotros sentimos una modalidad sensorial. Y por último, siempre en los libros de semiología, en los libros de lo que es clínica, aparece la intensidad del dolor, que es lo que yo les comentaba antes. O sea, según todos estos conceptos, ¿sí? Nosotros percibimos el dolor o cualquier modalidad sensorial de forma distinta. Aquel que puede tener un dolor tremendo, para otro es un dolor que ni siquiera vale la pena consultar con una guardia. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta y tiene que ver también con el procesamiento. Vamos con la generación del impulso doloroso. Habíamos dicho entonces que los nociceptores o los receptores del dolor eran polimodales, ¿sí? Tenían la capacidad de receptar distintos estímulos al mismo tiempo. Entonces, uno piensa, ¿cómo hace una terminal nerviosa para poder
convertir un estímulo en un impulso nervioso que se pueda transmitir. Bueno, lo hace de la siguiente manera. El estímulo mecánico lo que hace es deformar la membrana celular. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que el objetivo final siempre para poder generar un impulso nervioso es la despolarización celular. ¿Sí? La despolarización de la terminal nerviosa, la despolarización de esa neurona. Entonces, el estímulo mecánico lo que hace es deformar la membrana celular. El estímulo térmico altera la temperatura de esa membrana celular, por lo cual altera también su permeabilidad. Y el químico activa receptores que tienen complementariedad estructural con esa sustancia química que hay en el medio, en el que está dispuesta esa terminal nerviosa especializada. ¿Sí? Entonces, estos tres sucesos lo que hacen es modificar la permeabilidad de la membrana celular. ¿Sí? O sea, la deformación, la alteración de su temperatura y la activación directa de receptores a partir de sustancias químicas, lo que hacen es producir una modificación en la permeabilidad de la membrana celular. ¿Qué modificación hacen? Generalmente, porque estamos hablando de modalidades sensoriales, aumentan el ingreso de sodio, ¿sí? Y provocan la despolarización de esa terminal. Esto, ¿sí? Es muy importante porque esta es la razón por la cual nosotros podemos percibir una gran gama de estímulos, porque todos confluyen básicamente en el mismo fenómeno. Y ese fenómeno más importante es este. Es una permeabilidad alterada que determine un aumento en el ingreso de cationes, ¿sí? Que permitan elevar el umbral y despolarizar la neurona, para que se pueda transmitir el impulso nervioso. Bien. Vamos a analizar un poco cuáles son las principales sustancias químicas que intervienen, ¿sí? En lo que se conoce como quimiorreceptores o receptores del dolor. Acá tenemos la fórmula química de lo que es la histamina, ¿sí? La histamina es una sustancia sumamente conocida que está siempre presente en todo proceso inflamatorio a nivel tanto periférico como central, ¿sí? A su vez es un neurotransmisor. Y fíjense cómo a partir de la histidina, ¿sí? Tenemos una enzima que es la histidina descarboxilasa, que tiene asociado como coenzima el piroxalfosfato, ¿sí? Y se convierte entonces la histidina en histamina. Esta histamina es la que nosotros vamos a encontrar si nosotros estudiaríamos un tejido inflamado, la histamina abunda a ese nivel, ¿sí? A su vez, cuando ese tejido va básicamente pasando su proceso de reparación, la concentración de histamina disminuye y se va metabolizando de diferentes maneras, ¿sí? Puede metabolizarse hacia lo que conocemos como metilhistamina, ¿sí? Gracias a la histidina N-metiltransferasa, o también puede, mediante una diaminoxidasa, transformarse en imidazol acetaldehído, ¿sí? Es decir, se puede metabolizar por estas dos vías con el objetivo de ir disminuyendo su concentración. Y ahora vamos a ver la importancia de que la concentración de histamina vaya disminuyendo en un tejido inflamado. Fíjense acá, este es el modelo que ustedes tienen en el libro, ¿sí? Imaginémonos que estamos dentro de una célula. Esto es dentro de la célula, esto es citoplasma, ¿sí? Esta es la membrana celular. Acá está un receptor, ¿sí? De histamina, de tipo 3. Esta H acá está además, es histamine receptor 3. Fíjense que está asociado a una proteína G de tipo I, ¿sí? O sea, el receptor de histamina 3 está asociado a una proteína G de tipo inhibitoria. Esa proteína G lo que hace es, cuando la histamina llega a este receptor sufre un cambio transformacional, ¿sí? Un cambio en su estructura, en su forma, y la proteína G lo que hace es disminuir la actividad de la adenylatociclasa, que es una enzima intracitoplasmática, una enzima que está en el citoplasma. Esa adenylatociclasa, imagínense esto, imagínense que esto está sucediendo en una terminal nerviosa, o sea, dentro de lo que sería un axón o un cuerpo neuronal. Como hay menos adenylatociclasa, ¿sí? Que es una enzima encargada de producir AMP cíclico, hay
menor a AMP cíclico. Ese AMP cíclico, a su vez, está estimulando una proteína que se llama proteína quinasa A. ¿Sí? Una proteína quinasa, cuando ustedes lean proteína quinasa en cualquier tipo de tejido que ustedes estén leyendo, de célula, es una proteína que fosforila, perdón, es una enzima que fosforila otras proteínas. ¿Sí? Por eso proteína quinasa. Esta es la proteína quinasa de tipo A, que básicamente transforma la proteína en una proteína fosforilada, ¿sí? Y esa proteína fosforilada adquiere una función, ¿sí? O adquiere un cambio conformacional o transformacional que le hace adquirir una determinada función, ¿sí? O funcionar de manera diferente a la previa. Generalmente, esa proteína fosforilada tiene la capacidad de traslocarse a lo que es el núcleo, ¿sí? Y modificar la expresión de genes, que a su vez codifican para otras proteínas. Entonces, vamos de nuevo. La histamina se une al receptor. Está asociada a un tipo de proteína GI, ¿sí? Por lo cual disminuye toda esta vía que nosotros estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque disminuye la N-atociclasa, que disminuye la cantidad de AMP cíclico, entonces la proteína quinasa A va a actuar en menor intensidad, va a actuar menos. Entonces va a haber menos proteína fosforilada. Pero bueno, esto no quiere decir que acá estemos ejerciendo una acción inhibitoria, ¿sí? Acá lo que estamos ejerciendo puede ser inhibitorio o excitatorio, porque quizás esta proteína, ¿sí? Que estaba fosforilándose, era una proteína que fosforilada producía un cambio, o sea, producía un cambio en la expresión de genes que codificaban ciertas proteínas que disminuían, por ejemplo, la translocación de receptores del dolor, de receptores químicos hacia la membrana. O quizás era al revés, por lo cual, por más que la proteína GI sea inhibitoria, no quiere decir que disminuya o inhiba una función. Puede ser inhibitoria o excitatoria. Entonces, la histamina lo que hace es, a través de este circuito que nosotros estamos viendo acá, en las bases del circuito, lo que hace es modificar la expresión de genes que codifican para proteínas de receptores de membrana. O sea, en este caso, ¿sí? Mientras más histamina haya, esta proteína fosforilada va a estar en menor cantidad. Y esta proteína fosforilada lo que hace es inhibir aquellos genes que codifican para tener mayores terminales receptoras a nivel de la membrana de una terminal nerviosa. O sea que si yo tengo menos receptores o menos quimioreceptores a nivel de una terminal, voy a sensar menos el dolor. Es decir, que mientras más histamina tenga yo, más inhibido tengo esta proteína, o sea que más receptores voy a tener a nivel de la membrana celular, por lo cual más sensible voy a estar a un determinado estímulo. En este caso, ese fenómeno se conoce como hiperalgesia, y es la razón de la que yo les decía que cuando nosotros nos cortamos o nos lastimamos en una región, si nosotros nos tocamos esa zona, nos duele un montón. En cambio, si nosotros tocamos una zona que no está lastimada, no nos duele nada. Entonces, esta es una de las bases por la cual existe la hiperalgesia, porque la histamina, entre otras sustancias que vamos a ver ahora, aumenta la cantidad de receptores o de canales que tienen complementariedad estructural con sustancias químicas que transmiten dolor. Bien, espero que eso ya se ha entendido. Vamos con el receptor de histamina de tipo 1. Este está mucho mejor caracterizado porque es el que predomina a nivel de las terminales nerviosas, ¿sí? O sea, de nuevo, tenemos una injuria, un agente injuriante, tenemos inflamación como proceso natural que ocurre ante toda injuria, y tenemos la liberación de histamina, ¿sí? Esa histamina llega al receptor de tipo 1, y este sí está bien caracterizado a nivel de las terminales nerviosas especializadas que son los receptores, y está asociado a GQ, ¿sí? GQ es una proteína que activa la fosfolipasa A y la fosfolipasa C. Dos enzimas que lo que hacen es básicamente transformar fosfolípidos de la membrana celular en distintos compuestos químicos. La fosfolipasa A está caracterizada por transformar ácido araquidónico, ¿sí? Y la fosfolipasa C está caracterizada por transformar el diacilglicerol y lo que se conoce como el IP3. Bien, fíjense, vamos a ver qué se logra con estas funciones.
A partir del ácido araquidónico, ¿sí? Se forma el ácido, no importa el nombre, el ácido hidroxiperoxi eicosano tetraenoico, no importa con que sepan que se forma otro compuesto, alcanza, no necesita saber el nombre. Fíjense que este ácido lo que hace es estimular la presencia de un receptor llamado TRPV1 en la membrana celular, ¿sí? A su vez, la proteína GQ, o a través de la fosfolipasa C, estimula o transforma esos fosfolípidos en IP3 y a su vez transforma el diacilglicerol, ¿sí? Fíjense que el IP3 lo que hace es promover la liberación de calcio del sistema o del retículo endoplasmático liso. Esa expulsión de calcio lo que hace es activar una enzima que se llama calmodulina, ¿sí? Que a su vez activa otra proteína que se llama proteína PKC, o sea, proteína quinasa C. Y la proteína quinasa C lo que hace, ¿sí? Es estimular la función de los receptores, ¿sí? Estimular la conformación activa de esos receptores, TRPA y TRPV1. Ahora lo vamos a ver más de cerca. Entonces, fíjense cómo, a partir de la histamina, a través de la fosfolipasa A y fosfolipasa C, lo que se hace es estimular o la presencia de receptores transmembrana o su activación o su conformación activa. ¿Y eso qué hace? Eso facilita el ingreso de cationes, de sodio y de calcio, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, si yo tengo facilitado ese ingreso, voy a tener facilitada la excitabilidad de esa terminal nerviosa, o sea, de ese receptor. Así es como, a través de la histamina, entre otras sustancias, se logra tener una facilitación en la transmisión del impulso nervioso, en la generación de ese impulso nervioso doloroso. Vamos con otro compuesto químico muy importante que son los cininógenos. Los cininógenos están formados a través de cadenas livianas y cadenas pesadas, ¿sí? Que son básicamente un conjunto de aminoácidos. Y dentro de esas cadenas, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el cininógeno completo, son 644 aminoácidos. Existen diferentes sustancias que a través de splicings, es decir, a través de cortes específicos de esa cadena completa, se obtienen. Por ejemplo, la bradicina se obtiene desde el aminoácido 308, en la posición 381 a la 390. Es decir, que siempre que se haga un splicing a este nivel, vamos a obtener una sustancia química llamada bradicinina. Todos los cininógenos están muy presentes en las reacciones inflamatorias, en las reacciones de coagulación, ¿sí? La bradicinina se lleva el premio porque debe ser una de las sustancias mejor caracterizadas junto con la histamina que promueve la transmisión del dolor, ¿sí? Fíjense cómo actúa. Actúa de forma muy similar, ¿sí? Los receptores de bradicinina, que acá tienen el mismo esquema del libro, actúan a través de proteínas GQ, activando fosfolipasa A y fosfolipasa C. Es exactamente el mismo mecanismo. A través de la transformación de fosfolípidos de membrana, lo que hago es estimular la presencia, estimular la activación de receptores que me modifican la permeabilidad celular, de receptores que me facilitan el ingreso de sodio y el ingreso de calcio. Y así logro mayor excitabilidad y mayor transmisión del impulso nervioso. Bien. Otra de las sustancias muy conocidas, la sustancia P. La sustancia P está presente tanto a nivel periférico como a nivel central, ¿sí? O sea, está presente en los sitios de inflamación y también se utiliza como neurotransmisor del dolor, sobre todo a nivel de la médula espinal, ¿sí? El receptor de la sustancia P es NK1R, ¿sí? Y la proteína a la que está asociada también es proteína GQ, ¿sí? O sea que es básicamente el mismo mecanismo. Se transforman fosfolípidos de membrana en compuestos que estimulan la calmodulina y la liberación de calcio, que a su vez actúan sobre una proteína quinasa C, y que estas fosfolípidas que van a, en este caso, significar un aumento en la actividad de los canales TRBP, aquellos canales que ingresan sodio o ingresan calcio, ¿sí? Fíjense que la sustancia P también parte de una estructura base, que es la protaquicinina 1, ¿sí? Y que a partir de eso se van sacando o obteniendo mediante splicing alternativo distintas sustancias. Solo acá estamos estudiando la sustancia P.
Y recuerden que está muy, muy caracterizada también a nivel central, sobre todo a nivel de la médula. Los estímulos dolorosos se transmiten generalmente mediante, obviamente, sinapsis químicas mediadas por sustancia P a nivel de la médula espinal. Bien, vamos a estudiar un poquito más de cerca qué significa TRPV1 y TRPA de tipo 1. Vamos a recapitular un poquito. Nosotros teníamos un agente injuriante, una lesión, ¿sí? Que nos provoca daño tisular, ¿sí? Ese daño tisular lleva obviamente a muerte celular de un conjunto de células, que depende cuál sea el tejido que estamos hablando, serán las células que le corresponden a ese tejido, ¿sí? Ahora, porque uno se puede preguntar, está bien, tipo, hay sustancia P, hay histamina, hay bradicitina, pero ¿de dónde sale? Sale del citoplasma de las células que están injuriadas, ¿sí? Es decir, de las células que o se dañaron o se murieron. De ahí es donde salen las sustancias que permiten la transmisión del dolor. Entonces, ahí tenemos histamina, serotonina, el sistema de calicrinina, es lo mismo que decir bradicininas, y también tenemos otras sustancias químicas, como por ejemplo citoquinas, que tienen más que nada que ver con la función inmune, eso lo vamos a ver más adelante, proteasas, ATP, iones de potasio, todas estas, todos estos compuestos químicos son sensados por estos tipos de receptores, ¿sí? Por TRPV1 y por TRPA1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estas sustancias están presentes en un tejido, este receptor y este receptor en una terminal nerviosa especializada, es decir, en un nociceptor, receptor del dolor, aumenta el ingreso de iones. Y como aumenta el ingreso de iones, la membrana comienza a despolarizarse. Y como se despolariza, existe un impulso nervioso. Esta es la base, ¿sí? Por la cual todos los impulsos dolorosos se transmiten. Es así como funciona, es así como por lo menos está armado el modelo de cómo una sustancia química puede transmitir dolor. Y recordemos que tanto la histamina como la bradicinina y como la sustancia P no solo pueden ser sensadas por estos receptores y transmitir dolor, sino que pueden facilitar la transmisión del dolor por el mecanismo que ya estábamos viendo antes. Es decir, mediante el aumento de la actividad y de la cantidad de estos receptores en la membrana, pueden sensibilizar aún más una terminal nerviosa. ¿Por qué? Porque van a facilitar el ingreso de estos iones, la despolarización y la producción entonces del impulso nervioso. Bien, espero que eso ya se haya entendido. Vamos a hablar un detalle de la transmisión nerviosa motora para ya ir cerrando. La transmisión motora en el sistema nervioso ocurre predominantemente gracias a un neurotransmisor, ¿sí? Que se llama acetilcolina, ¿sí? Acá tenemos la fórmula química de la acetilcolina, ¿sí? Ese neurotransmisor está de forma predominante a nivel de las hendiduras sinápticas de una terminal nerviosa motora, ¿sí? Ahora eso lo vamos a ver un poquito mejor. Y ese neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿sí? Es constantemente metabolizado mediante la acetilcolinesterasa. Ahora lo vamos a ver mejor, pero esto tiene un sentido. O sea, si nosotros tendríamos constantemente, no solo con la acetilcolina, esto úsenlo para todo impulso, para toda transmisión sináptica que ustedes estén estudiando. Nosotros, o el sistema nervioso, no puede tener un neurotransmisor excitador o inhibidor constantemente presente en la hendidura sináptica, porque constantemente estaría la terminal sináptica excitada o inhibida, ¿sí? Entonces, la forma que el sistema nervioso tiene para poder disminuir la concentración de un neurotransmisor en una hendidura sináptica es su metabolización. Ya vimos la metabolización de la histamina, ahora vemos la metabolización de la acetilcolina. Existe una enzima que se llama acetilcolinesterasa, ¿sí? Que convierte la acetilcolina en colina, ¿sí? Sacando el grupo acetato. Esta colina generalmente es recaptada por las terminales nerviosas, ¿sí? Existen canales transmembrana de las terminales nerviosas presinápticas que pueden recaptar la colina generada a partir de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y siempre esta colina va a nivel de lo que es, ahora lo vamos a ver bien, lo que es el interior citoplasmático de la terminal nerviosa presináptica, va a juntarse junto con acetil-CoA para poder formar acetilcolina. Esto acá está, ahora lo vamos a ver bien.
Fíjense, esto es un cuerpo neuronal, imagínense muchas neuronas, muchos cuerpos neuronales que transmiten el impulso nervioso, ¿sí? Por nosotros dimos una orden motora. Y fíjense que cuando nosotros nos acercamos a una terminal nerviosa presináptica, ¿sí? En la membrana existen canales. Estos CCBD son canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el voltaje del transmembrana positivo llega a este nivel, este canal de calcio dependiente de voltaje se activa y entonces permite el ingreso de calcio. El ingreso de calcio a una terminal nerviosa presináptica facilita la expulsión de vesículas, ¿sí? Vesículas presinápticas. ¿Qué tienen esas vesículas presinápticas? Tienen justamente el neurotransmisor que estamos hablando, acetilcolina. Entonces, la acetilcolina se expulsa gracias al ingreso de calcio y va a efectuar su acción gracias al receptor de acetilcolina presente en el músculo estriado, ¿sí? Porque estábamos hablando acá de transmisión motora voluntaria, que es la respuesta motora que mejor tenemos que estudiar y que tenemos que usar como ejemplo. Entonces, a su vez, la acetilcolina produce un cambio conformacional del receptor, ¿sí? De acetilcolina en la fibra muscular que permite el ingreso de sodio. El ingreso de sodio despolariza la fibra muscular, aumenta el ingreso de calcio dentro de la fibra muscular y eso permite básicamente dar comienzo a la contracción. No es el objetivo del curso aprender contracción muscular, pero sí saber que de nuevo lo que se está haciendo, o sea, lo que hace la acetilcolina, es de nuevo modificar la permeabilidad de la membrana, ingresando más sodio y entonces despolarizando la fibra. Fíjense cómo la acetilcolinesterasa está siempre presente en la antivera sináptica, porque todas estas acetilcolinas van a ser degradadas o metabolizadas, mejor dicho, porque si no tendríamos un impulso constante transmitido a esa fibra nerviosa. Tenemos lo que se conoce como la enfermedad del tétano, la tetania, que es la contracción constante de fibras musculares. Bien. Vamos a hablar brevemente de lo que es transmisión autónoma, como para que lo tengan en cuenta, porque es muy importante cuando veamos fármaco, y cuando veamos también distintos procesos del sistema nervioso más adelante en el curso. Es algo que nosotros no tocamos antes o lo tocamos muy por arriba. Ustedes tengan siempre presente que además de lo que uno mayormente estudia, que es el sistema nervioso de la vía de relación, existe el sistema nervioso autónomo y es el principal, o junto con el sistema endocrino son los dos principales sistemas encargados de la regulación de la homeostasis, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene su representación a nivel tanto del sistema nervioso más superior, o sea, del encéfalo, como de la médula espinal, ¿sí? A nivel de la médula espinal se destaca lo que es el asta intermedia, es decir, ese cúmulo de sustancia gris que está entre el asta anterior y el asta posterior, ¿sí? Se denomina asta intermedia y es donde están los cuerpos neuronales asociados a las funciones autónomas. A su vez, a partir de ahí, junto con la raíz nerviosa anterior, ¿sí? Anterior, junto con la raíz nerviosa motora, las fibras autónomas van a ir a inervar los diferentes órganos, como puede ser, por ejemplo, más que nada, vasos sanguíneos, músculo esquelético de forma involuntaria, ¿sí? Es decir, el tono del músculo esquelético, algo de lo cual nosotros no somos conscientes. Obviamente, si estamos hablando del sistema nervioso autónomo, nosotros no vamos a ser conscientes de esto, pero nuestro tono muscular está constantemente regulado. El tono vascular, es decir, la contracción o dilatación de los vasos sanguíneos también. Y así también a todo lo que es el sistema digestivo, a todo lo que son las vísceras, ¿sí? Todos tienen una inervación autónoma. Quédense con ese concepto. Emerge junto, está lo que es la asta intermedia y emerge junto con la raíz anterior del nervio raquídeo mixto. Fíjense, acá lo tenemos en un esquema del Atlas. Fíjense que inerva corazón, también músculo liso de tráquea, músculo estriado, sistema digestivo, incluso el músculo liso de los folículos pilosos.
todo a partir de lo cual nosotros no somos conscientes está controlado y regulado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, fíjense cómo del asta intermedia, esto es la raíz posterior, esto es la raíz anterior. Acá está el ganglio dorsal posterior, esto es anterior, posterior, anterior. Fíjense cómo de la asta intermedia sale una fibra nerviosa que va por la rama anterior, ¿sí? Y puede o no sinaptar a este nivel. ¿Cómo se llama esto? Esto es una cadena, se llama cadena simpática paravertebral. Recordemos de la primera clase que una cadena nerviosa es básicamente un conjunto de ganglios y fibras nerviosas que, o sea, son una sucesión, están conectadas entre sí. Entonces, nosotros dividimos el sistema nervioso autónomo en sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Fíjense una particularidad. El sistema nervioso parasimpático, que tiene su mayor representación a nivel del encéfalo, ¿sí? Sobre todo del tronco encefálico, no sinapta a nivel de la cadena simpática paravertebral. Justamente por eso se llama cadena simpática, porque solamente fibras del sistema nervioso simpático son las que sinaptan acá, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático, sus fibras van directamente al órgano efector y allí sinaptan generalmente en un ganglio que está al lado del órgano efector, mientras que el sistema nervioso simpático siempre o casi siempre sinapta primero en los ganglios de la cadena simpática paravertebral. La cadena simpática paravertebral, nosotros la vimos en la clase pasada, es de la misma longitud que la columna vertebral, o sea que tiene su representación cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxígea. Eso es una gran diferencia entre el sistema nervioso periférico y sistema nervioso, entre el sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Ahora vamos a ver algunas otras diferencias para ya ir cerrando. Fíjense, sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Acá tenemos la función. Como habíamos dicho, siempre todo lo que sea autónomo tiene o busca una función reguladora de la homeostasis, ¿sí? ¿Dónde está mayormente representado el sistema nervioso simpático? A nivel del diencéfalo y de la médula tóraco-lumbar. Es decir, esos cúmulos de sustancia gris con cuerpos neurales autónomos, cuando son de tipo simpático, están representados a nivel del diencéfalo, sobre todo lo que es el hipotálamo, ese gran centro regulador, y la médula tóraco-lumbar. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático también tiene su representación a nivel del diencéfalo y en el tronco encefálico y también lo que se conoce como aquellos segmentos medulares que corresponden a la región sacra, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como S1, S2, S3, S4. A su vez, esa sinapsis preganglionar, que la sinapsis preganglionar es aquella sinapsis que ocurre entre la neurona ubicada en una situación central, es decir, ubicada en el nivel de la médula del encéfalo, con el ganglio, que nosotros lo que veíamos acá, ¿sí? Esta sinapsis, estos cuerpos neuronales que están ubicados acá, es la sinapsis preganglionar. El sistema nervioso simpático la realiza a este nivel de los ganglios y el parasimpático la realiza en ganglios a este nivel, que están mucho más cerca de su órgano efector. Es decir, la sinapsis de un cuerpo neuronal ubicado a nivel central con el ganglio correspondiente se denomina sinapsis preganglionar. El neurotransmisor utilizado a ese nivel, siempre en ambos sistemas, es la acetilcolina y funciona de la misma manera que habíamos visto con la fibra muscular. En cambio, la sinapsis postganglionar, que es aquella sinapsis que ocurre entre la neurona ubicada en el ganglio previo y directamente el órgano efector, ¿sí? Volviendo a la imagen de atrás, sería este puntito acá representa un ganglio, ¿sí? Esta es la sinapsis postganglionar, directamente sobre el órgano efector, ¿sí? Y también por parte del sistema nervioso simpático lo mismo, ¿sí? Este está acá, directamente al efector, este puntito que está acá, directamente al efector. Esa es la sinapsis postganglionar. El sistema nervioso simpático, el neurotransmisor que predomina en esa sinapsis es la noradrenalina, ¿sí? Que utiliza o, mejor dicho, tiene complementariedad estructural con receptores de tipo adrenérgicos, ya sea de tipo alfa y de tipo beta, y también existen subreceptores, alfa de tipo 1, de tipo 2, beta de tipo 1, 2 y 3. En cambio, el sistema nervioso parasimpático se queda con la acetilcolina.
Es decir, que tanto la sinapsis preganglionar como postganglionar, de aquella sinapsis que corresponde al sistema nervioso parasimpático, utilizan acetilcolina como neurotransmisor y funciona de la misma manera que vimos con las fibras musculares. Por último, como ya les había dicho antes, la neurona postganglionar del sistema nervioso simpático suele estar en la periferia, ¿sí? Ya sea cadena paravertebral o plexos regionales, como ustedes conocen el plexo solar, el plexo lumbar, ¿sí? Pero están lejos del órgano efector. En cambio, el sistema nervioso parasimpático también tiene la neurona postganglionar, o sea, la neurona anterior al órgano efector, en la periferia, pero la tiene muy cerca, ¿sí?, de el órgano efector. Es lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, como sistema nervioso entérico, que están los plexos de Meissner y de Auerbach. Bueno, esos plexos, ¿sí?, son inervados por el sistema nervioso parasimpático a ese nivel, ¿sí? Son ganglios, son sustancia gris, que están muy, muy cerca, básicamente dentro del tejido a inervar, dentro de los efectores. Pues sabemos que esos plexos están a nivel submucoso de lo que es el sistema digestivo. Entonces, estas son las principales diferencias de lo que es el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Les va a servir para cuando vean más que nada farmacología y distintos procesos que se dan y que tienen mucho que ver con la forma de inervación que estamos hablando, si es simpática o si es parasimpática. Así que bueno, con eso creo que ya estamos. Sí, ya estamos. ¿Qué hora es? A ver. 11:30. Bueno, bien, espero que hayan entendido la clase. ¿Sí? Como siempre, le agradezco que me hayan escuchado. Le agradecemos al profe por darnos la oportunidad de dar estas clases. Cualquier duda que tengan, me pueden mandar un mail a mí o a cualquier otro docente o publicarlo en el Classroom.